son más flexibles, por lo tanto un edificio metálico tiende a desplazarse lateralmente más que uno de hormigón. Entonces hay que restringir esas deformaciones o desplazamientos también horizontales, como los verticales que se generan por la flexión de los elementos que los componen. Tenemos que proteger también las uniones, la corrosión, todo eso tiene que ser tenido en cuenta en los límites de servicio. Para esto el capítulo L, y esta es otra característica, los capítulos no tienen número 1, 2, 3, 4, sino que están diferenciados por una letra. Capítulo A, B, C, D, E, y el capítulo L tiene una tabla, que es la tabla AL41, que fija los valores límites para las deformaciones y desplazamientos laterales. Entonces, a modo de ejemplo, nada más ahora, lo vemos ahora para ejemplificarlo, como son... Acá hay una tabla que la divide en dos grandes grupos, edificios industriales arriba y después dice para otros edificios. Tiene una columna dentro de edificios industriales, vemos que habla sobre las deformaciones verticales y desplazamiento lateral. Y para otro edificio también habla de deformaciones verticales y desplazamientos laterales. Luego de eso, la segunda columna habla sobre el elemento que estamos considerando. Barras soportando cubiertas rígidas, barras soportando cubiertas flexibles, barras soportando pisos. Y después nos dice flecha total, o sea, para todas las cargas actuando, y una flecha distinta, admisible, para la carga útil. Para la carga total, acá dice la flecha admisible es L sobre 200. Pero además debemos verificar que para la carga útil sea L sobre 240. Entonces, el reglamento nos da los valores límites de deformaciones a los fines de preservar el estado límite de servicio. Y además aparece una combinación de cargas que no teníamos antes, ya vamos a comenzar. Entonces, excepto para los casos en que, por acuerdo con el comitente o por exigencia de reglamentos específicos sean necesarias, combinaciones de acciones más rigurosas, los estados límites de servicio se verificarán con las siguientes combinaciones de acciones. Y aparecen estas combinaciones, 3 combinaciones. Nosotros el año pasado trabajamos con una sola, que hacía referencia a la solicitación que salía de considerar la carga muerta más la carga viva, que estaría en esta ecuación. Fíjense en lo que acá dice L sub I representa la sumatoria de L, la carga viva, más H, más L, R, S y R. Como nosotros no teníamos estas cargas, nos quedaba que LI era L, entonces estábamos en el primer caso. En el primer caso. Tampoco considerábamos F, la presión de fluido, pero ahora, este año sí vamos a aparecer LR, que está acá, entonces acá va a aparecer la posibilidad de considerar LR, entonces va a ser la carga muerta más 0,7 de LR, o el viento, o la sumatoria de esto más T, que no lo vamos a considerar, o 0,6 de la sumatoria de LI, y ahí reemplazamos por LR, más 0,6 de T, de W, perdón. Cuando llegue el momento lo vamos a aplicar, pero sabemos que entonces tenemos otras combinaciones de carga que nos van a permitir conocer la solicitación que vamos a considerar para verificar esas flechas. Con estas cargas vamos a cargar nuestra estructura y nos vamos a obtener valores de deformaciones, y esas deformaciones van a tener que verificar el cuadro visto recién. Con respecto al análisis estructural, otro concepto. Califica la estructura en dos tipos, TR y PR. Dice, el análisis estructural para determinar las reacciones de vínculos, solicitaciones de sección y deformaciones debe ser realizado sobre un modelo que refleje el comportamiento real de la estructura. De esto ya hemos hablado hace un rato, de la importancia de que el modelo se parezca a la estructura original. Entonces, es lo que está diciendo ahí el reglamento. Esto ya es textual del reglamento. Está diciendo eso, y además le dice, vamos a reconocer dos tipos de estructura, totalmente restringida y parcialmente restringida. ¿Qué es lo que pasa? En las estructuras metálicas tenemos la posibilidad de que las uniones, el encuentro de una viga con una columna, generemos un empotramiento, de algún modo, ya lo vamos a ver más adelante, o generemos una articulación, una rotación. Porque si vinculamos con perno, entonces podemos tener bien claramente definido
lo que es un apoyo móvil. Podemos permitir los desplazamientos en los dos lados. Por eso es que entonces se definen como totalmente restringidas, en la que se supone que las uniones tienen rigidez necesaria para mantener invariables los ángulos entre las barras que a ella concurren, cuando actúan las acciones sobre la estructura. Por ejemplo, un pórtico rígido o el entramado continuo. ¿No? Y las parcialmente restringidas, en las cuales la unión no tiene la rigidez necesaria como para mantener invariables los ángulos entre las barras que a ella concurren. La rigidez del nudo puede ser parcial o nula. ¿Ah? Si yo uno dos elementos estructurales por medio de un perno, entonces un elemento va a rotar con respecto del otro. ¿Ah? Por ejemplo, el empotramiento parcial o las barras simplemente apoyadas. Análisis estructural. ¿Qué tipo de análisis permite el reglamento? El modelo y el método de análisis estructural deben respetar el tipo de estructura adoptado. La estructura real y en particular las uniones entre barras deben proyectarse para que se comporten lo más aproximadamente posible a los supuestos. El análisis estructural debe ser realizado. A. Primer caso. En estructuras isostáticas con ecuaciones y leyes de la estática. B. En estructuras hiperestáticas con análisis global elástico o plástico. O sea, permite los dos tipos de análisis. Los reglamentos. En cuanto al análisis global elástico, puede ser usado en todos los casos. Se basa en la hipótesis de que el diagrama de tensión de formación específica de acero es lineal. Vamos a trabajar con un diagrama lineal. Se puede realizar una redistribución de momentos en vigas sin necesidad de realizar un análisis plástico exacto, pudiendo reducir los momentos negativos de apoyo de cargas gravitatorias hasta en un 10%. ¿Hablábamos algo de esto en la estructura de hormigón? Me acuerdo que en losas podíamos reducir pero era porque se generaba una rótula, ¿no? No sé si es el mismo concepto, creo que Sí, no. es el mismo concepto, Por Joaquín. plastificación. Por plastificación de apoyos, decíamos. Lo estudiábamos en las losas, pero decíamos, quizá no lo recuerdan, que también es válido para vigas, o sea, es válido para todo elemento predominantemente flexionado, ¿ah? Vigas y losas. Vale exactamente lo mismo para vigas y losas. El reglamento, quizá no lo hemos, en hormigón no hemos visto concretamente textos así del reglamento, sino hemos visto conceptos más sueltos y por eso no lo... Pero acá que estamos volcando conceptos exactamente del reglamento, entonces en este punto vemos que es válido el mismo concepto, nada más que en hormigón. ¿De cuánto era la reducción por plastificación? Hasta un 20%, Hasta un permite 20%. el reglamento. Correcto, Camila. Hasta un 20%. Entonces, para que nos recordemos, yo comparo porque a veces me parece que comparar permite recordar mejor. En este caso es hasta un 10% nada más, ¿no? Y el concepto sería el mismo. Pero es muy poco común que se hagan estas reducciones en la estructura metálica. Los efectos de segundo orden en barras comprimidas pueden obtenerse por análisis elástico de segundo orden o por amplificación de momentos de primer orden. Lo que hacíamos el año pasado en la estructura de hormigón era amplificación de momentos en primer orden. Y es lo mismo que vamos a hacer este año para las estructuras metálicas. El análisis de segundo orden implicaría que directamente, por medio de una computadora, hacemos correr nuestra estructura tiene por efecto de las cargas solicitaciones y deformaciones, y se hace correr una segunda vez la estructura deformada, entonces las cargas, las solicitaciones que surgen son consecuencia de actuar en la estructura ya deformada, entonces no hace falta el análisis de segundo orden por medio de mayor acción de momento. Directamente el programa ya nos da solicitaciones de la estructura deformada. Es válido el análisis global plástico también, pero fíjense, el elástico puede ser usado en todos los casos. El plástico, para ser usado, tiene que cumplirse con estas condiciones. La tensión de fluencia del acero debe ser menor que 450 megapascal. El acero que usamos en nuestro país
es de menos de 450 megapascal, en las estructuras metálicas me refiero. En estructuras pretensadas se utilizan mayores, pero en estructuras metálicas y de hormigón armado se usa menos de 450 megapascal, así que es válido, se podría hacer análisis plástico. La relación entre tensión de rotura y tensión de fluencia debe ser como mínimo 1,25. También se verifica eso, así que también podría hacerse un análisis global plástico. La relación entre la deformación de rotura y la de fluencia debe ser como mínimo 20 veces. O sea, por un lado la tensión primero y después la deformación. ¿Ah? El rango de deformación entre fluencia y rotura tiene que ser 20 veces. Se fijan las restricciones para el desplazamiento lateral. Bueno, ya terminé. Esa era la última. Bueno, con esto hemos dado el pantallazo que hace falta dar antes de entrar a hacer los estudios correspondientes para el estado de límite último, que es lo que le damos mayor importancia, porque el estado de límite de servicio es muy fácil, muy rápido de verificar, que es por medio de verificación de deformaciones límites. Y si bien es reiterativo en muchas cosas, comparado con lo del año pasado, hay que darlo para dar el puntapié inicial en el cual se basa el reglamento, ya que se diferencia de otros reglamentos que pueden tener o un único coeficiente de seguridad o coeficientes de seguridad que varían de otra forma, ¿no? Tienen otra forma de arbitrariedad. El eurocódigo es similar, no igual, ¿no? Porque en vez de redefinir coeficientes de seguridad de mayoración de minoración de resistencia, trabaja con un coeficiente ya aplicado en las resistencias requeridas, que aumenta la resistencia requerida. Es como decir que el filo hemos pasado al otro miembro, que es lo que usualmente hacemos nosotros. Bueno, si lo pasamos al otro miembro, queda un coeficiente mayor que 1. Eso es lo que hace el eurocódigo y trabaja de esa forma, pero lo podemos entender, si lo leemos, podemos entender qué es lo que está haciendo porque es básicamente similar a este reglamento. Bueno, he hablado un montón, ¿ustedes tienen preguntas? Vamos a continuar, a continuación iba a seguir el ingeniero Grelet, iba a comenzar hoy, pero tenía unos inconvenientes, así que va a comenzar directamente el miércoles. Y vamos a comenzar, en el caso de la estructura metálica, estudiando las uniones, ¿no? Las uniones con pernos, bulones, que se lo va a dar él, y después yo le voy a dar el tema de uniones soldadas. Y después de eso vamos a empezar a estudiar distintas solicitaciones en elementos estructurales. Vamos a comenzar con tracción, después compresión, flexión, corte, y después vamos a pasar al viento y a estructuras livianas. Ese va a ser el recorrido que vamos a hacer. Así que bueno, vamos a, por lo pronto yo voy a probar, buscar otros métodos, vamos a probar, a ver si es que con Meet podemos vernos y compartir cosas, y podemos no cortar la reunión. Cualquier sugerencia que quieran hacer, armen los grupos, porque les vamos a asignar un tema de trabajo a medida que vamos avanzando, que desarrollemos los temas, ustedes lo van a completar armando una presentación en grupo, van a preparar una presentación sobre el tema que le vamos a asignar, y eso le va a dar también un puntaje para promoción de la materia. ¿Alguna pregunta? Fátima, ¿estás? Sí, sí, estoy, Guillermo. ¿Querés comentar algo? ¿Tenés ya los grupos? O No, eso quería recordarles el tema de los grupos, porque ya la semana que viene empezamos con los prácticos y bueno, los trabajos estos grupales, así que es importante que armen los grupos. Bien. Ingeniero, una consulta. ¿Nos podría recordar las condiciones para la promoción? Una confusión que yo le había preguntado, que en la página dice como que hay 2 parciales y no sé, yo, por lo menos yo había entendido de la clase que era que rendíamos los prácticos. Si es que lo puede aclarar para todos, mejor. Te explico por qué es la confusión. El año pasado, habíamos preparado que sea por primera vez promocional,
pero en las clases presenciales, con clases presenciales, o sea, lo preparábamos en el 19, dijimos, bueno, vamos a dar la posibilidad de que se promocione la materia, y armamos ese reglamento para promocionar, que está colgado en la página. Durante el transcurso del año pasado, que hicimos las clases virtuales, se nos complicó bastante el tomar 2 evaluativos y escritos como pensábamos hacerlo y todo lo demás. Entonces dejamos sin efecto en principio la promoción. Y después sus compañeros nos empezaron a pedir que veamos la posibilidad, entonces decíamos, bueno, si termina en julio las clases virtuales y podemos volver a las aulas, le tomamos un evaluativo y vemos si aprueban con más de 7, promocionan. Y quiero decirte que todo esto ha ido cambiando. Después llegamos no me acuerdo si fue en agosto, cuándo fue, Fátima, si vos te acordás. Sí, no, fue... A ver, era que íbamos a dejar pendiente para después de las vacaciones, pero yo creo que antes de las vacaciones ya decidimos que sí íbamos a dar la... Y la forma que lo hicimos fue, si tenías presentado todos los prácticos y aprobados, has presentado el trabajo de grupo que le vamos a asignar, y deseabas buscar la promoción, entonces te anotabas y le hacíamos una entrevista virtual. Grupal era. ¿Qué? Era grupal eso, Sí. O sea, era por grupo que se presentaban los que querían de cada grupo. Claro, había grupos que se presentaban completo y otro que uno solo del grupo decía, no, yo solo me voy a presentar. Bueno, entonces les hacíamos preguntas sobre los prácticos, sobre una serie de cosas para ver que había participado, trabajado y todo lo demás, y con eso evaluábamos nosotros si estaban en condiciones. ¿Se entiende, Luciana? Sí, o sea, este año va a ser igual que el año pasado. Y dada la situación, porque creíamos que este año iba a ser presencial, pero por el momento parece que no es así. No sabemos si va a ser 3 años que vamos a estar por la baja vacunación que hay. Entonces seguiría el mismo problema de la pandemia y seguiríamos con clase virtual. Entonces, en principio, para este año, la posibilidad de promocionarla sería la misma que la del año pasado. Si ustedes cumplen con los prácticos, de presentarlo en tiempo y forma, o sea, en tiempo y aprobarlos, esa sería forma, y aprobarlos. Y presentan en tiempo también el trabajo que se le va a ir asignando. La verdad que los trabajos son, le damos un tema y ustedes preparan un PowerPoint con bibliografía que pueden buscar de internet o de libros o como sea, pero preparan un PowerPoint sobre ese tema y lo venimos haciendo ya hace 3 años y va a ser el 4, creo. 3º o 4, ya no me acuerdo bien. Son muy buenas. Entonces, con eso también lo vamos a ir evaluando cómo trabajan y van a poder entonces ir a la entrevista los que quieran, y si aprueban, quedan promocionados. Se evitan el malvado examen. Lo que sí es importante, que tienen que estar los grupos formados ya para el lunes de la semana que viene. Hasta ahora no tengo ningún grupo, no recibí ningún mensaje de los grupos. Si no los envían, los voy a armar yo con la lista, voy a dividirlos y les pasaré la asignación, ¿sí? O sea, si ustedes tienen alguna preferencia, arman los grupos, tienen que ser entre 4 y 5 alumnos por grupo. Sería más conveniente que lo armen ustedes, porque dada la virtualidad, que se conecten entre amigos y lo demás, que no tenga que conectarse con alguien que no conoce. Cuando es presencial, bueno, ahí se dan vuelta y quedó con el compañero que no lo conocía, y bueno, logran hacerse amigos. Así que sería bueno que lo armen ustedes y se lo manden a Fátima, y si no, como dice Fátima, lo va a armar ella. Si no quieren armarlos. Por el grupo de WhatsApp ponemos los Sí. grupos. Sí. Por el grupo de WhatsApp, y después yo los cargo en la página de la FACET, los cargo a los grupos. Les asigno el número y los cargo. Ingeniero, entonces, según lo que decía recién usted, tengo entendido que práctico grupal hay solo uno, o no sé si entendí mal. No. No. Y los otros es un son trabajo grupal, es un trabajo que vamos a asignar.
Una presentación virtual sería en este caso. Exposición virtual. Los demás son trabajos prácticos convencionales. O sea, hay como 7 u 8 trabajos prácticos convencionales y una exposición oral, que ese es el trabajo, la exposición grupal sería. Bien, bien. Ahora sí, gracias. No, De los que el año pasado, si no me equivoco, un 60% decidió ir a buscar la promoción, y de ellos un 40% habrá aprobado, 40% del total. ¿Ah? O sea que no es, que se tienen que preparar, ¿ah? O sea, tienen que ir cumpliendo todos los pasos y hacer un estudio, por supuesto que va a ser menos profundo que el examen, pero tienen que hacer un estudio de lo que han hecho más que nada en los prácticos, lo vamos a tomar sobre los prácticos, tienen que entender lo que han hecho en los prácticos, entonces van a compartir el práctico y van a explicar qué es lo que hay desarrollado en el práctico. ¿Ah? Eso quiere decir que no es cuestión de copiar y después llegó al final y promociono, no. No va a haber tiempo, van a necesitar ir al día haciendo y entendiendo para que terminado el cursado puedan estar en condiciones de buscar la promoción. ¿Algo más? ¿Va a poder subir